el primero, tú eres el postrero, eres quien fue y quien ha de venir. Tú eres el primero, tú eres el postrero. Eres quien fue, quien ha de venir. Sonó la trompeta y a gran voz en el cielo se escucha. Se postran ante Dios y ante su Cristo. Solo hubo un mediador para mi salvación. El ungido mi Señor, y eres tú, Jesús el Cristo. Tú eres el primero, tú eres el postrero, eres quien fue, quien ha de venir. Tú eres el primero, tú eres el postrero, eres quien fue. Vienen los reinos y se postran ante Dios y ante su Cristo. Dios les bendiga. Esta mañana de día jueves queremos saludarles y bendecirles desde Mazatenango, Guatemala. Y queremos llevar la palabra del Señor en este tiempo, que Dios nos permite poder entrar a sus hogares y poder compartir con ustedes el Evangelio que está en toda la palabra. Quisiera abrir en esta mañana el libro de Eclesiastés, capítulo número 7 y versículo 29. Normalmente uso la Nueva Traducción Viviente como versión para leer, así que Eclesiastés 7 y versículo 29 dice lo siguiente: lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te agradecemos, Señor, porque podemos entender tu misericordia cada día, Padre. Te agradecemos, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias y tu fidelidad es para siempre, Señor. Padre, porque nos das vida y la oportunidad de poder cumplir, Señor, con el pacto que nos has encomendado sobre la tierra, que es dar a conocer al mundo, Señor, que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el que tú enviaste, Señor, y al que fue ungido, Señor, para resolver el problema espiritual del ser humano, Señor del cielo. Gracias, Padre. Te pedimos que este tiempo de tu palabra nos conduzca a ese Cristo, Señor, a ese Mesías Cristo, que es Jesús, Padre. Y que podamos encontrarnos, Señor, con la vida que está en tu palabra.
En el poderoso nombre de Jesús el Cristo, oro, Señor del cielo. Amén y amén. Quiero entonces esta mañana usar el libro de Eclesiastés para poder compartir con ustedes la enseñanza que he preparado. Y en realidad cuando hablamos del libro de Eclesiastés, estamos hablando de uno de los libros que las personas usan mucho en esta vida. Este es un libro que nos habla mucho de la vida sobre la tierra, pero que nos lleva a la misma conclusión de toda la Biblia, que nos lleva al mismo mensaje de toda la Biblia. Y por eso leí el capítulo 7 y versículo 29 para iniciar, porque el autor de Eclesiastés está llegando a un punto, está llegando a establecer sus propias conclusiones de su vida. Y él dice, lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos. Dios hizo al ser humano originalmente de manera perfecta. Dios hizo originalmente al ser humano con su imagen y su semejanza. Pero luego dice el predicador de Eclesiastés, dice, pero nosotros lo enredamos todo. Nosotros lo arruinamos todo. Nosotros lo perdimos todo. Nosotros rompimos el pacto que nos habían dado. Esto habla entonces, en un solo versículo, nos está hablando del problema espiritual, de cómo Dios creó originalmente al ser humano, pero también ese ser humano desobedeció a Dios y quedó en un estado de pecado, enredándolo todo. Este predicador de Eclesiastés dice en el capítulo 1 y versículos 17 y 18, así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar estas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. El escritor de Eclesiastés está llegando a estas conclusiones. Nada en esta vida nos puede dar lo que queremos. Nada en esta vida nos puede satisfacer. Cada vez que hemos logrado algo, queremos algo más. Cada vez que hemos oído algo, queremos oír algo más. Cada vez que hemos visto algo, queremos ver algo más. Cada vez que hemos probado algo, queremos probar algo más. Esta es la vida del ser humano separada de Dios. Es que el ser humano está buscando encontrar paz, pero separado de Dios. Y eso es algo imposible. No hay esperanza en las metas terrenales, por muy grandes que sean, por muy exitosas que las alcancemos, o que podamos en realidad lograr cada una de las metas que nos propongamos en esta vida. El escritor de Eclesiastés deja un mensaje. Lo único que da sentido a la vida es glorificar a Dios. Así que el mensaje de este libro es que la vida separada de Dios en realidad es una desgracia. Yo puedo ver hoy cómo las personas se esfuerzan bastante para vivir bien, y eso es bueno, y se esfuerzan mucho para vivir bien. El problema es que lo hacen de manera desequilibrada y se olvidan de lo más grande, se olvidan de lo eterno realmente. Y este es el mensaje de este libro de Eclesiastés. Es que muchas personas en este tiempo se esfuerzan por vivir lo mejor que puedan sobre la tierra. Y por eso muchas personas se esfuerzan toda su vida trabajando duro. Y no es que esto sea malo, hay que trabajar duro. Claro, la Biblia enseña que hay que trabajar. Y mucha gente se esfuerza y trabaja muy duro para poder tener todo aquello que ha anhelado en su vida. Y podemos ver cómo hay personas que en realidad trabajan en la mañana, en la tarde y en la noche incluso, para poder tener todo aquello que ellos anhelan en esta vida. Hacen lo mejor para tener éxito y se preparan para su futuro y trazan planes para tener un futuro exitoso. Crían bien a sus hijos y luego, al ver su vida en retrospectiva, cuando empiezan a revisar qué ha sido su vida después de que sus hijos han crecido, las personas normalmente revisan qué han hecho en su vida y llegan a un mismo punto.
llegan a encontrarse que hay un vacío en su vida y que aunque se han esforzado tanto, aunque se han preparado para el futuro, aunque han formado bien a sus hijos, aunque se han esforzado tanto por sus hijos, al final hay un vacío. Hay un vacío. Incluso una de las canciones que se oyen por la radio, por la televisión, tiene un título muy sugestivo. Y es el título Me olvidé de vivir. Qué interesante. Me olvidé de vivir, dice una de sus canciones. Pero, ¿qué es lo que hay en realidad detrás de estas palabras? Me olvidé de vivir. No solamente se olvidaron de vivir, es que nunca cobraron vida. Es que nunca buscaron la vida. No es que se olvidaron involuntariamente de vivir. No, es que las personas hoy no quieren encontrarse con la vida. Cuando leemos estas palabras, me olvidé de vivir, lo que viene a mi mente es insatisfacción, es vacío, es en realidad un sinsentido de la vida y en algunos casos frustración, en otros desorden, en otros tinieblas. Así que puedo encontrarme con Génesis capítulo 1, versículo 2. Es que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. Y entonces puedo ver que la vida del ser humano, aún en sus canciones, se ve reflejada. Aunque se esfuerzan mucho para vivir bien, al final terminan de esta manera y siguen creyendo que no lograron todo lo que anhelaban, que algo les falta, que hay un vacío, que hay soledad, que hay un sinsentido de esta vida. Y si podemos ver el libro de Eclesiastés, el hombre que escribió este libro se llamaba Salomón. Salomón es un rey de Israel, es hijo del rey David y es el rey más prominente de todo Israel realmente. Es el que logró que la nación se unificara y que pudiera vencer a sus enemigos. Salomón es el hombre más sabio que ha existido, de mucha sabiduría, tiene esas cualidades Salomón. Este hombre es quien escribe el libro de Eclesiastés. En su capítulo 12, versículo 10 al 11, dice que el maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Es decir, este hombre es reconocido como un maestro de Israel. Y no solamente es reconocido así, sino que él se esmera por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Está diciendo este hombre que lo que él está escribiendo, los dichos que él está escribiendo, en realidad son una guía para su pueblo. Y él está dictando estas palabras para que su pueblo las siga. Es algo que les puede enseñar a vivir. Esto es lo que él escribió en el capítulo 12, versículos 10 y 11. Este hombre llamado Salomón, en su capítulo 1, versículo 17, dice que él probó todo. Trató de ser sabio para encontrarle el sentido a la vida. Y buscó la sabiduría humana. Y se puso, me imagino, a estudiar, a leer, a investigar, y buscó la sabiduría humana para ver si allí estaba el sentido de la vida. Pero no lo encontró. Entonces él dice, entonces me volví insensato para seguir buscando el sentido de la vida. Me volví necio. Me volví alguien que no entendía razones para encontrar el sentido de la vida, la insensatez de la vida. Pero tampoco allí encontró el sentido de la vida. Así que dio rienda suelta a los placeres, disfrutó los placeres de esta vida y se volvió loco, dice, por esos placeres. Y usted puede leer el capítulo número 1 de Eclesiastés y se va a dar cuenta todo lo que este hombre hizo. En realidad fue alguien muy importante, muy prominente, pero a pesar de que probó la sabiduría humana, aunque buscó en la insensatez, en la necedad, y aun cuando se volvió loco por encontrar el propósito de su vida, el sentido de su vida, Salomón al final dice, no, yo no pude encontrar el sentido de la vida. Y esa es la razón por la que este hombre llega a estas conclusiones en su libro de Eclesiastés. Pero si revisamos y nos preguntamos quién es Salomón, qué tan prominente era este hombre sabio,
¿Qué tan grande era su capacidad? En realidad podemos ver que Salomón, en principio, es un hombre académico con una sabiduría y un brillo que nunca antes habían existido y que, dice la Biblia, nunca más existirá en toda la historia humana. Es decir, es un hombre que sobrepasa el límite de los hombres normales sabios. Es alguien que tiene una sabiduría extraordinaria. Incluso lo llegan a consultar de otras naciones. Y él muestra todo lo que ha hecho y muestra todo lo que ha logrado con su sabiduría humana. Sin embargo, Salomón está separado de Dios. Salomón ha encontrado que el hombre separado de Dios, aunque tenga sabiduría humana, no puede lograr resolver el problema más grave que tiene. Era un empresario exitoso. En realidad era un hombre de economía exitosa, que había acumulado más riqueza que todas las personas que le precedían en Jerusalén. No hubo nadie más rico que Salomón. No, él tenía todo lo que podía desear cualquier hombre de éxito en este tiempo. Los empresarios de hoy pudiesen poner su mirada en este hombre y darse cuenta cuál es el mensaje que él da. Pero no solamente eso, políticamente, Salomón era el mejor rey de Israel, era el mejor político. Incluso abrió una era de paz en Israel y guió a todo su pueblo de forma política y económica hasta tuve todo lo que un hombre puede desear. Es decir, todo lo que cualquier persona en esta vida puede desear, este hombre lo llegó a tener. Este hombre lo llegó a tener todo, todo. Cualquier hombre quisiera llegar a ser como Salomón y ser exitoso políticamente, económicamente, académicamente, socialmente, pudiera buscar la satisfacción de los placeres. Todo lo que el hombre anhela en esta vida, este hombre llamado Salomón lo llegó a tener todo, absolutamente todo en esta vida. Así de prominente era Salomón. Pero si revisamos su libro de Eclesiastés y podemos ver la conclusión de Salomón sobre la vida, ¿qué piensa Salomón? ¿Qué piensa el hombre más sabio? ¿Qué piensa el hombre más exitoso? ¿Qué piensa el empresario más grande? ¿Qué piensa el académico más brillante? ¿Qué es lo que está pensando el político, el rey más prominente de Israel? ¿Qué es la vida para él? ¿A qué conclusión llegó Salomón a través de su libro, Eclesiastés? Dice en Eclesiastés capítulo 1 y versículo 2 y versículo 8, voy a leer esos dos versículos del capítulo 1, Eclesiastés 1, 2 y 8, dice de la manera siguiente. Estas son algunas de las conclusiones a las que él llegó después de vivir toda su vida de esa manera. Y dice el versículo 2 del capítulo 1, nada tiene sentido. Mire qué gran conclusión. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Y hoy hay mucha gente viviendo de esa manera y podrán decir, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Y dice, nada tiene sentido, dice el maestro. Y luego agrega, ningún sentido en absoluto. Es decir, esta vida no tiene sentido. Esta vida en realidad absolutamente es un sinsentido total. Esta es la vida. Esto es lo que... Así él considera esta vida. Llegó a esta conclusión después de pasar por la locura, después de pasar por la insensatez, después de buscar la sabiduría humana. Él llega a esta conclusión. La vida no tiene sentido sobre la tierra. Mire qué gran conclusión. Cualquiera podría decir, este hombre está loco. Si vemos el versículo número 8 ahora, dice, todo es tan tedioso. Todo es tan aburrido en esta vida. Así lo describe Salomón. Todo es tan tedioso, imposible de describir. Y no importa cuánto veamos, quedamos satisfechos. Así era Salomón. O sea, nunca está satisfecho. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contento. ¿Acaso no está describiendo la vida del ser humano? La gente no está contenta. Que si hay una cuarentena, que por qué la cuarentena, y si no hay una cuarentena, que por qué no ponen una cuarentena, y que si hay que usar tapabocas, que por qué ponen el tapaboca, y si no hay que por qué no lo ponen. O sea, ese es el sinsentido de la vida del ser humano. Siempre hay algo con lo cual no estar de acuerdo, siempre hay algo
por lo cual estar en desacuerdo y vivir de esa manera. Así vive el ser humano, separado de Dios. Entonces, esto es lo que Salomón está concluyendo de su investigación. En el versículo 13 del capítulo 1 siempre. Y en la parte segunda de este versículo dice que Dios le ha dado una existencia trágica al ser humano. Dios le ha dado una existencia trágica al ser humano. Él está diciendo que Dios es responsable de todo esto. Que es Dios quien le ha dado esa existencia trágica al ser humano. Eso es lo que él está concluyendo. En el capítulo 2, versículo 23, dice que los días de trabajo del hombre están llenos de dolor y angustia, y ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Es que así es el ser humano separado de Dios. Incluso trata de dormir en la noche, pero ni en la noche puede descansar su mente. Y cuando va a trabajar, sus días son de dolor, de angustia, y vive atormentado mentalmente. El ser humano